que son las áreas o los órganos en la cual pues, los protozoarios tienden un poco más a desarrollar diversas patologías que muchas de ellas tienen cierta peculiaridad, ¿no? Que se parecen, la sintomatología y signología de cada una de ellas tiene cierta similitud, pero hay variables en las cuales nos pueden hacer nosotros un poco plantearnos diagnósticos diferenciales entre una y otra. Como saben, hay numerosos microorganismos que pueden causar una infección intestinal, ¿no? Que puede afectar fundamentalmente al intestino delgado o llegar también hoy a afectar el colon. Como decíamos ayer, ¿no? El reconocimiento microbiológico del agente patógeno es esencial para el diagnóstico, ¿no? Para establecer el diagnóstico, porque ni siquiera la clínica, ¿no? Que suele ser siempre en este tipo de enfermedades intestinales, la clínica siempre cursa con diarreas básicamente, ¿no? O un cuadro diarreico, pero ni la morfología misma limita a un cuadro úlcero hemorrágico que se presenta en forma inespecífica, ¿no? Lógicamente permitiendo establecer la causa de la enfermedad. Por eso es que es importante, ¿no? Ubicar, ¿no? Identificar desde un punto de vista morfológico al agente patógeno para poder llegar al diagnóstico en sí. Cuando hablamos de, bueno, pues las enfermedades intestinales pueden ser, infecciones intestinales pueden ser originadas por una serie de agentes patógenos, ¿no? Por bacterias, por virus, por hongos, inclusive hay hongos que producen diarrea, ¿no? Son casi exclusivas de las pacientes terminales, en el caso de estos pacientes con enterocolitis por hongos, ¿no? Se presentan o se desarrollan en pacientes terminales, ¿no? Con una grave alteración de la inmunidad y principalmente pues estos cuadros de enterocolitis por hongos en nuestro medio se observan pues en candidiasis y aspergilosis, ¿no? Y más raramente en actinomycosis. Les pongo este ejemplo un poco para que se pueda entender que las enfermedades intestinales tienen una gama de agentes patógenos y por lo tanto pues tenemos que un poco tratar de precisar o señalar algunas características morfológicas clínicas y básicamente de diagnóstico para llegar a identificar y tipificar al agente patógeno y dar un tratamiento. Hay, en el caso del grupo de las enterocolitis o de las infecciones intestinales que abarcan básicamente a los protozoarios, hay múltiples parásitos, ¿no? Que pueden causar diarreas. Como decimos, la diarrea es el dato clínico que nos tiende un poco a ayudar a asociar que se trata de una infección de tipo intestinal, que es inespecífico, sí, pero un poco cuando un paciente viene con un cuadro diarreico, lo primero que podemos pensar, ¿no? En términos generales, que se trata de un proceso infeccioso de tipo intestinal. Ahora, ahí empezamos ya un poco a escarbar si es que realmente es el foco primario es intestinal o puede presentarse, digamos, adherido a otro tipo de, digamos, enfermedad. Pero si es que nosotros llegamos a tipificar que es una infección de tipo intestinal, el siguiente paso es qué agente patógeno es el que está originando. Y en el caso de los protozoarios, ¿no? Especialmente, por ejemplo, por la Giardia lamblia o la Giardiasis, ¿no? Nosotros tenemos que saber que desde un punto de vista epidemiológico, la Giardia lamblia tiende un poco a infectar a niños, pero con alteraciones de la inmunidad y con otras enfermedades intestinales asociadas, básicamente. Eso es un dato importante cuando estamos a una infección intestinal, ¿no? Que sospechamos que está asociada a una giardiasis en sí. Ahora, esta giardia se aloja entre los microbiosidades del duodeno y ayuno y es por eso de que lo que hace de que el cuadro diarreico sea más evidente y digamos, puede llevar inclusive hasta la deshidratación al niño. Por eso es importante hacer el diagnóstico. En el caso, por ejemplo, también de las amebiasis, ¿no? Las amebiasis, una característica clásica de la amebiasis, cuando ataca y produce una infección intestinal, es que puede causar úlceras sangrantes, ¿no? Con un aspecto muy característico, ¿no? La denominada úlcera de cuello de botella, ¿no? Que es no es más que una zona
del intestino, que es superficial a nivel de mucosa, pequeña, pero con el fondo más ancho, formando más o menos, formando como su nombre dice, ¿no? En forma de botella, pero el fondo de esta zona ulcerada contiene gran cantidad de fibrina, ¿no? Y a su vez, en esa fibrina que está en el fondo digamos, de la úlcera, encontramos a los trofosoditos de la entamoeba, ¿no? De la mebiasis en sí. En el caso de la mebiasis, bueno, vamos a ver que también hay una serie digamos, de subtipos, pero la más común, la más frecuente es la entamoeba histolítica, ¿no? Y otro dato más importante, ¿no? Que en esa zona ulcerada de la mebiasis, que tiene una forma de fondo de botella, aparte de encontrar otros fosfoditos, vamos a encontrar gran cantidad de infiltrado inflamatorio polinuclear, ¿no? Gran cantidad de polinucleares y eosinófilos en sí. Entonces, estos datos básicamente histopatológicos nos permiten a nosotros, cuando nos mandan una pieza quirúrgica, digamos un intestino, ¿no? En la cual podemos observar una zona ulcerada, y esta puede tener ese tipo de forma que hemos señalado. Nosotros tenemos que ir a buscar estos datos que hemos señalado, ¿no? Fundamentalmente. La localización básicamente puede ser, pues, casi siempre se da en el ciego, en el ilion y en el colon, ¿no? Fundamentalmente en el colon ascendente. Y la mebiasis clínicamente, pues, semeja a una colitis ulcerativa. Por eso es que dentro de los diagnósticos diferenciales, dentro de las infecciones intestinales por amebiasis, giardiasis, blantidiasis y otras, siempre tenemos que plantearnos diagnósticos diferenciales, que es importantísimo en estos casos, ¿no? En ese sentido, por eso es de que vamos a poder observar que las infecciones intestinales por protozoos tienen ciertas peculiaridades, no tanto clínicas, sino desde un punto de vista epidemiológico y histopatológico, que nos permiten hacer la diferencia paralelamente a la tipificación del agente patógeno. Por eso es importante, ¿no? Yo vuelvo a reiterar en este tipo de enfermedades intestinales, todas las que sean bacterianas, virales, digamos, por protozoos o por hongos, siempre tenemos que ubicar al agente patógeno, ¿no? La amiloidosis intestinal, desde el punto de vista epidemiológico, la vía de transmisión, como sabemos, es fecal-oral, ¿no? O sea, digamos, el agente infeccioso se ubica, digamos, en las heces, y es a través de la vía oral en la cual, pues, las personas las personas enfermas se contagian o adquieren la enfermedad. Desde un punto de vista epidemiológico se ha podido observar que infecta a más de 500 millones de personas anualmente, ¿no? Entonces, con esto, a nivel mundial, básicamente, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Significa que este tipo de enfermedad, ¿no?, infecciosa por protozoos es una especie bueno, es un problema de salud pública en sí. Por eso es de que en todos los países, especialmente en los países sudamericanos, ¿no?, la amebiasis representa un problema de salud pública. Por eso es que los países siempre tienden un poco a trabajar lo que es la prevención primaria, ¿no? Hablamos de prevención primaria básicamente por los hábitos, costumbres, etcétera, etcétera, ¿no? En los países donde se desarrolla, más o menos donde hay mayor cantidad de cuadros de amebiasis, es en la India, en México y en Colombia. En Perú también, pero la mayor cantidad digamos, de cuadros de amebiasis se dan en estos países, ¿no? La incidencia y la prevalencia es mayor, ¿no? La tasa de infección o de efectividad más elevados se ha podido observar que se da asociado a la presencia de climas cálidos y en áreas de bajo nivel sanitario en sí, ¿no? Por eso es que en los pueblos jóvenes, etcétera, etcétera, la amebiasis es un problema de salud pública en sí, ¿no? El agente etiológico se presenta de dos formas, ¿no? La primera forma, en la forma quística, ¿no? Lo podemos observar acá, ¿no? La forma quística, que tiene cierta peculiaridad morfológica, ¿no? Cuando el quiste es inmaduro, lo característico, lo clásico es que presenta un núcleo en sí.
pero cuando el quiste ya por el proceso, por el mecanismo digamos, de maduración, ¿no? Los quistes llegan a su etapa madura, se caracterizan porque presentan 4 núcleos. Desde el punto de vista morfológico, podemos diferenciar si los quistes son maduros o inmaduros, dependiendo de la cantidad de núcleos en sí. Ahora, otro dato también es importante, que estos quistes pueden sobrevivir en aguas cloradas, ¿no? Por eso es que la concentración digamos, de agua cloradas, por ejemplo, tiene que ser en forma adecuada, ¿no? A veces dicen en las piscinas, etcétera, etcétera, la gente va, ahí hay quistes, ¿no? Pero es decir, el agua está clorada, pero la concentración del cloro en relación al agua no es suficiente para poder neutralizar la capacidad infectiva del quiste en sí. Por eso es de que es importante tener este concepto, perdón, este concepto es importante por, eh, para poder de una u otra manera un poco correlacionar los datos epidemiológicos, ¿no? Se puede observar también que a nivel del jugo, del ácido gástrico, el jugo gástrico y a una temperatura adecuada, también, digamos, el quiste sobrevive en sí, ¿no? Entonces, por eso es importante también un poco manejar estos datos epidemiológicos en sí, ¿no? En el caso de, En el caso de la segunda, digamos, forma de presentación del agente patógeno de la mebiasis, es el trofozoito, ¿no? Básicamente el trofozoito lo encontramos en la luz o la pared del colon en sí, ¿no? El colon, digamos, a nivel del colon propiamente dicho. Y la característica del trofozoito es el que mide de 12 a 20 micras, ¿no? Tiene un endoplasma vacuolado, ¿no? Presenta pseudópodos que le permiten un poco adherirse a la mucosa intestinal, ¿no? Esos pseudópodos de forma digitiforme tienden un poco a adherirse, ¿no? Básicamente en las vellosidades, en las criptas digamos, de la mucosa duodenal, ¿no? Ahí es donde muchas veces se adhiere y es difícilmente, pues, ese es su hábitat y es difícilmente que algunos elementos que puedan neutralizarlo lleguen ahí, ¿no? La característica del trofozoito es que se multiplican con rapidez en el intestino. Pareciera que el moco del intestino es un caldo de cultivo que le permite, ¿no? Digamos, lo refortalece y es el hábitat en el cual le permite, pues, reproducirse rápidamente. Por eso es que la enfermedad, cuando el paciente presenta, cuando tiene trofozoitos asociados a mebiasis, pues el cuadro clínico pues avanza con rapidez, ¿no? Sí. El ciclo vital, ¿no? El ciclo vital, esto es lo clásico, lo que siempre tenemos, pues hay dos formas, ¿no? La forma infectante, es la cual pues de una otra manera es la forma que hace daño, y la forma diagnóstica, en la cual pues nosotros podemos identificar o tipificar al agente patógeno en sí. Se ha podido observar que el hospedador humano puede liberar hasta 45 millones de quistes al día. Viene la cantidad de quistes que una persona infectada puede eliminar, digamos, a través de las heces y contaminar gran cantidad del ambiente en sí, ¿no? Por eso es que esta, digamos, enfermedad infecciosa, la mebiasis intestinal, pues en las áreas donde existe pobreza, el tema sanitario pues es paupérrimo. Entonces ahí es donde se reproducen mayor cantidad por la cantidad de liberación de quistes y también por, digamos, la capacidad infectiva que tiene este agente patógeno en sí, ¿no? Ahora, dentro del ciclo vital, digamos, la mebiasis, ¿no? Se puede comportar de 3 maneras, ¿no? Una, colonizando el intestino, pero no invadiéndolo propiamente dicho, ¿no? Se puede presentar también realizando la enfermedad intestinal, o sea, cuando se representa o se desarrolla la enfermedad, o también puede, digamos, adquirir o ingresar a otros órganos y causar la enfermedad. A esto se denomina enfermedades extraintestinales. Se ha podido observar también la presencia de quistes, ¿no? O trofozoitos también
a nivel del pulmón, a nivel del hígado, ¿no? Haciendo la enfermedad propiamente dicha. Entonces, la vía de diseminación es la vía hematógena propiamente dicha, ¿no? A nivel intestinal rompe la barrera, digamos, de los vasos sanguíneos y a través de ellos que ingresa y realiza todo el ciclo, digamos, biológico hasta poder llegar a invadir determinado órgano. También se encontraron, pues, quistes, digamos, de amebiasis en cerebro. Entonces, lógicamente, cada órgano que, digamos, este agente patógeno invade, lo que va a originar es de que la sintomatología y sinología sea acorde al órgano afectado en sí. Entonces, muchas veces pacientes que la mayor cantidad de, digamos, de infección o agentes patógenos están dentro del pulmón y comienza a ser sintomatología un cuadro respiratorio. Pero siempre nosotros tenemos que realizar la correlación clínico-patológica, ¿no? Entonces, tener en consideración eso, que no necesariamente la enfermedad, o sea, la amebiasis produce la enfermedad netamente intestinal, sino a la vez también puede producir, asociado de repente a la enfermedad intestinal, puede producir una enfermedad de tipo extraintestinal cuando se aloja en determinados órganos vitales en sí. Por eso es que la colonización de este agente patógeno, cuando no es invasiva, o sea, cuando no hace daño al intestino o cuando no afecta al intestino produciendo una colitis, ¿no? Puede llegar, repito, por vía hematógena a otros órganos produciendo otros cuadros clínicos que no simulan a una enfermedad infecciosa de tipo intestinal. Entonces, eso es importante también un poco reconocerlo, ¿no? Dentro de la patogenicidad hay factores que modulan la infección. Y dentro de estos factores, el estado del hospedero es importante. Un paciente con inmunosupresión, o sea, un paciente portador de VIH, ¿no? O un paciente que utiliza corticoides, por ejemplo, pacientes con enfermedades autoinmunes que utilizan gran cantidad de corticoides, pacientes con desnutrición proteica, son, digamos, hospederos que le permiten a este agente patógeno realizar la enfermedad, pero con satisfacción, no sea una enfermedad evidente en sí. Entonces, estas son, yo diría, entre comillas, las víctimas, ¿no? De la amebiasis cuando de una u otra manera estos pacientes se infectan. En sí. Ahora, en embarazadas también se ha podido dar, ¿no? Se ha podido observar que las embarazadas también es, digamos, es un estado en la cual, pues, si hay condiciones sanitarias, pues, paupérrimas, etcétera, etcétera, las embarazadas que viven ahí también tienden un poco a desarrollar amebiasis por el estado, digamos, que presentan las embarazadas, ¿no? Después las condiciones de pH, la presión de oxígeno, ¿no? La flora bacteriana del colon, cuando hay una disminución de la flora bacteriana del colon y se infectan con amebiasis, esto pues hace que se produzca, digamos, una enteritis amebiásica pues marcadamente pues significativa que puede llegar a la deshidratación y muerte del paciente. Entonces, hay una serie de factores del hospedero, o sea, de su estado del hospedero, que permiten la, digamos, afectación de la ameba y el desarrollo de la enfermedad propiamente dicha. Otro factor también que modula la infección es la virulencia del parásito. Hay que recordar que la amebiasis tiene una capacidad fagocitaria que le permite de una u otra manera un poco almacenarse o digamos, mostrarse a un macrófago. Este macrófago puede fagocitarlo y llegado un momento, pues la amebiasis se activa y sale. ¿Sí? Entonces hay que tener en consideración eso también, ¿no? La producción de la colagenasa y proteína citotóxica también es, digamos, son elementos que le permiten a la ameba reproducirse y causar daño tisular en sí, ¿no? Y hay una serie de elementos, ¿no? Digamos, que le permiten a este agente patógeno producir una virulencia marcada y hacer daño a la persona que está infectada. En sí. Dentro de las formas clínicas, ¿no? Hay una diversidad de formas clínicas, por eso es que también es importante conocer algunos conceptos básicos de las formas clínicas de la amebiasis, que van desde la amebiasis propiamente dicha crónica, ¿no? La disentérica aguda, la colitis amebiana fulminante, ¿no? Apendicitis porque también afecta al apéndice,
la presencia de formaciones nodulares, aspectos que simulan tumores, ¿no? Pero no son, que es el ameboma, y abscesos hepáticos amebianos, entre otras, ¿no? Son las formas clínicas clásicas, cada una de ellas con ciertas peculiaridades, ¿no? En el caso de la amebiasis crónica, es la enfermedad o es la forma más frecuente que se presenta o se desarrolla la amebiasis intestinal, y puede, a partir de la amebiasis crónica, puede evolucionar a cualquier otro tipo de amebiasis, ¿no? Sin embargo, cuando la capacidad infectiva de la ameba no es tan evidente, o digamos, el hospedero, su sistema inmunológico está, digamos, conservado, muchas veces pues esta amebiasis pasa desapercibida y se cura espontáneamente, ¿sí? Entonces, por eso es importante en cada uno de estos cuadros clínicos asociados a ameba, es importante conocer, digamos, la capacidad o la situación inmunológica de la persona infectada en sí, ¿no? Un poco para poder manejar y plantear nuestro pronóstico en sí. La amebiasis crónica casi siempre presenta síntomas de colitis, o sea, diarrea, dolor abdominal, ¿no? Presencia ocasional de moco, ¿no? Y son signos y síntomas que caracterizan a la amebiasis crónica, ¿no? También está asociado a un periodo de constipación, y en la fase de diarrea, en el examen coprológico, en el examen de heces, lo que podemos encontrar básicamente es la presencia de quistes, ¿no? Y en la fase de constipación, principalmente encontramos a la presencia de trofozoides. Entonces, este dato también es importante. ¿En qué momento, en qué fase vamos a encontrar la forma quística y en qué fase vamos a encontrar la forma trofozoítica en sí, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se hace un examen coprológico o examen de heces, en una primera etapa, nosotros podemos ver, de acuerdo, si está en la fase netamente de diarrea, en examen de heces vamos a encontrar los quistes, ¿no? Muchas veces maduros e inmaduros, pero cuando ya pasa la fase de diarrea y el paciente está en la fase de constipación, básicamente, vamos a encontrar, identificar ya desde el punto de vista microscópico la presencia de trofozoides. Entonces, ese es otro dato también que tenemos que precisar también. En el caso de la disentérica aguda, ¿no? Un dato importante que puede diferenciar a la crónica es que el paciente manifiesta una historia clínica de enfermedad de 1 o 2 semanas, ¿no? Y que presenta ¿qué? Y miren, siempre hay 3 o 4 signos y síntomas que son característicos y comunes, ¿no? Y vamos a ver cuando hablemos de melantidiasis y diardiasis, hay signos y síntomas que son casi comunes, ¿no? Entre ambas, como por ejemplo, pues el dolor abdominal, ¿no? El dolor abdominal con diarrea, ¿no? En la disentérica aguda es importante, con moco, con sangre, hay pujo y sensación de ardor al evacuar y tenesmo, pujo y tenesmo, ¿sí? Entonces son signos y síntomas que el paciente, digamos, evidencia y le señala al médico. Entonces toda esta sintomatología y sinología nos permite a nosotros un poco, dentro del diagnóstico diferencial, plantearnos la posibilidad de que estamos frente a una amebiasis disentérica aguda, ¿no? Lo característico es que este paciente en este tipo digamos, de amebiasis no presenta fiebre. Ahora, pero si la presenta puede, pues, deberse a que aquí hay una sobreinfección, hay otro agente patógeno que se ha sumado y está produciendo el cuadro clínico de infecciones intestinales, ¿no? En este caso, muchas veces, muy a la parte de este protozoario, hay también una sobreinfección de tipo bacteriana, ¿sí, no? Lo que también se ha podido observar que en pacientes con desnutrición moderada, ¿no? Esto pues se puede prolongar por días, ¿no? Y puede muchas veces comprometer el sistema musculoesquelético, ¿no? De los músculos perineales, y relajación de esfínteres muchas veces produce, ¿no? En pacientes desnutridos, ¿no? La capacidad infectiva que tiene la amebiasis es de que ataca muchas veces no solamente al tracto intestinal, ¿no? Sino a los nervios, digamos, a las terminaciones nerviosas colaterales. Por eso es que el paciente puede presentar relajación de esfínteres, ¿no? O proctitis o prolazo rectal, ¿no? La evolución, casi siempre cuando un paciente desarrolla una disentérica aguda, el paciente tiende un poco a desarrollar megacolon tóxico. Y el megacolon tóxico, lógicamente, es una patología que de todas maneras tiende un poco a ser quirúrgica, ¿no? Porque es una dilatación del colon, ¿no? Una necrosis hemorrágica,
de toda la pared, básicamente el colon, una dilatación. El paciente empieza pues básicamente con presencia de dolor abdominal fundamental, e inclusive muchas veces se puede diferenciar o se puede confundir con una obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, el megacolon tóxico tiene sus características macroscópicas clásicas, ¿no? Es un colon dilatado, ¿no? No todo el colon, sino un fragmento del colon dilatado, ¿no? Es de color negro verduzco, ¿no? Casi negro y verduzco es la zona de megacolon tóxico, ¿no? Las paredes son delgadas y dentro digamos, al momento de dissecar, nosotros vamos a encontrar digamos, el agente patógeno que prácticamente ha destruido toda la mucosa y la submucosa del intestino en sí, ¿no? Entonces es importante esto, ¿no? Es importante tener conocimiento de que la disentérica aguda casi siempre con mayor frecuencia evoluciona y desarrolla un megacolon tóxico que el paciente, repito, tiene que ser portador de una cirugía en sí, ¿no? En la fulminante, que es poco frecuente, pero cuando se presenta en niños menores de 2 años con desnutrición grave. Entonces, ese es un dato epidemiológico que también tenemos que manejarlo en sí, ¿no? Acá sí la mebiasis, la meba, pues se instala rápidamente, por eso es de que digamos, el desarrollo de la enfermedad es de tipo hiperaguda, ¿no? Y fácilmente produce necrosis gangrenosa, ¿no? En la zona afectada y cursa con fiebres altísimas, ¿no? El colon se presenta macroscópicamente distendido y con dolor a la palpación, ¿no? Es un paciente que no soporta la palpación del abdomen porque pues los niños, aparte que lloran, muchas veces uno puede confundir, ¿no? Cuando mete palpa, el niño, bueno, está llorando, sí, sí, él llora, ¿no? Pero no, es porque el colon lo tiene distendido y hay un dolor pues sí, marcadamente pues significativo al momento de la palpación. Muchas veces cuando esta amibiasis fulminante, colitis amibiásica fulminante, termina en una peritonitis, ¿no? O sea, perforaciones, y muere por, lo que se ha encontrado en pacientes con amibiasis fulminante que han fallecido es áreas extensas de úlceras, hasta inclusive que afecta a la serosa en sí. Entonces, este es otro dato importante. La mortalidad de un paciente, o de la mortalidad básicamente de pacientes que desarrollan amibiasis fulminante, es mayor del 50%. Entonces, también ese es otro dato importante. En el caso de la apendicitis amebiana, ¿no? Que es también poco frecuente, pero casi siempre la apendicitis amebiana o la meba que se localiza en la luz del apéndice, casi siempre se desarrolla en gente joven, ¿no? En adultos jóvenes, ¿no? Y se ha podido observar que las 2/3 partes siempre tienden un poco a desarrollar úlceras en ciego, ¿no? Y la diarrea, que es un signo básicamente pues clásico en todos, nos permiten plantear como diagnóstico diferencial con otras entidades intestinales más frecuentes. En el caso de la meboma, ¿no? Que es una masa que muchas veces se confunde con un tumor digamos, de ciego, de recto, ¿no? El tamaño es variable, va a depender mucho de la cantidad de amebas que hay y a la capacidad de infectividad que tiene, ¿no? Puede haber síntomas de obstrucción, sí, cuando la meboma es una masa grande, puede haber signos de obstrucción, ¿no? Pero ese tipo de obstrucción pues no se presenta, no semeja, digamos, a una patología neoplásica en sí, ¿no? ¿Cuál es la característica desde un punto de vista histopatológico de un ameboma? Hay presencia de necrosis, ¿no? Necrosis marcada y infiltrado inflamatorio moderado de mucosa y submucosa, ¿no? Sí. Ahora, el ameboma es predominantemente en adultos, ¿no? En el adulto se desarrolla casi siempre los amebomas, ¿no? A diferencia de la apendicitis amebiana, que es en adultos jóvenes en sí. En el caso de la amibiasis perforante, es una complicación de las demás, digamos, cuadros clínicos, y en el caso del absceso hepático mebiano, es la forma más común de la amibiasis extraintestinal, porque todas las anteriores son intestinales. Esta es la más común, extraintestinal, y se da mayormente en hombres que en mujeres, ¿no? Los pacientes cursan con una leucocitosis mayor a 10.000, o sea, pues como un cuadro clínico de una infección severa, ¿no?
Y otro dato importante es que la fosfatasa alcalina en el 75% de los casos está elevadísima. Entonces es un dato de laboratorio que tenemos que saber manejarlo al momento de estar frente a un paciente que sospechamos que es portador de una amebiasis, ¿no? Y no sabemos cuál es su, digamos, cuál de los cuadros clínicos se está desarrollando dentro de los que hemos señalado, ¿no? El diagnóstico diferencial siempre hay que plantearlo con colitis amebiana aguda, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de todas las colitis amebianas agudas, las que podemos un poco precisar o señalar que las causadas por bacterias, ¿no? Incluyendo la Shigella, ¿no? Incluyendo el Campylobacter Victor, la Salmonella, ¿no? La Escherichia coli, ¿no? Entonces, siempre hay que plantearnos como diagnóstico diferencial la colitis amebiana aguda asociada o diferenciar de las demás enfermedades intestinales, infecciones intestinales producidas por otros agentes patógenos. Ahora, un indicador clínico de la amebiasis es la relativa falta de fiebre, ¿no? Ojo, ese es importante, ¿no? Casi en todos, excepto en algún cuadro clínico, pero la mayoría de cuadros clínicos asociados a amebiasis siempre cursan sin fiebre. Por eso es que muchas veces los pacientes pues presentan dolor abdominal, etcétera, etcétera, pero como no es fiebre, cuando no hay fiebre no es una emergencia, y pueden desarrollar pues una necrosis amebiana y perforación y pueden fallecer. Entonces, esto es importante. Pero también hay que recordar que tenemos que, digamos, hacer un examen de coprocultivo, un examen de heces, y el examen serológico también es importante para hacer el diagnóstico definitivo. Entonces, examen coprológico, examen de heces y la serología es importante, ¿no? Entonces, esto básicamente en relación a, digamos, a la amebiasis intestinal. En los diagnósticos, ¿cómo podemos plantear llegar al diagnóstico? Bueno, muy a la par de que sea la ubicación e identificación del agente patógeno, o sea, con el examen parasitológico, también, ¿no? Tenemos que hacer el examen inmunológico y el imagenológico. Pero si nosotros tenemos el parasitológico e identificamos al agente patógeno, ¿para qué? Bueno, por cuestiones netamente académicas podríamos hacer estos tipos, digamos, otras herramientas para poder hacer el diagnóstico, pero es importante, ¿no? Clínicamente es importante hacer los tres, pero basta con que tengamos ya la identificación del agente patógeno para poder empezar el tratamiento rápido y oportuno. ¿Sí? Ahora, estos métodos diagnósticos que contamos dentro del campo clínico, muchas veces van desde la microscopía propiamente dicha de las heces, el cuerpo cultivo, hasta pruebas de PCR y ELISA, ¿no? Pero esto se utiliza fundamentalmente cuando el diagnóstico no es claro, no es evidente. Entonces, contamos con diversas pruebas, cada una de ellas con un grado de sensibilidad y especificidad adecuada. Entonces, cuando tenemos o estamos frente a un cuadro clínico que sospechamos de que amebiasis, pero es difícil, ¿no?, hacer el diagnóstico básicamente de identificación del agente patógeno, podemos utilizar este tipo de pruebas, ¿no?, y para poder un poco precisar el grado de sensibilidad y especificidad del agente patógeno. Entonces, contamos con este tipo de pruebas para poder hacer el diagnóstico de amebiasis intestinal, amebiasis propiamente dicho, ¿no? Entonces, bueno, esto es el aspecto colonoscópico, una colonoscopía, ¿no?, de amebiasis intestinal, para poder observar macroscópicamente cuáles son las características, ¿no? Macroscópicamente es un colon en la zona intestinal, en la cual presenta una úlcera, ¿no? Úlcera que mide básicamente en promedio 1 o 2 milímetros, son pequeñas, ¿no? Y que macroscópicamente tiene ciertas características, ¿no? Que los bordes son un tanto irregulares, son necróticos y muchas veces pues tienden un poco a ser profundas, ¿no?, y múltiples en sí. Entonces, no es una sola úlcera, ¿no?, sino pueden haber más de una zona ulcerada en sí, ¿no? Al momento de hacer un corte microscópico, vamos a poder observar que hay un daño de la mucosa y la submucosa, ¿no? Hay presencia de una solución de continuidad, ¿no?, o sea, tejido de granulación, úlcera,
que inclusive compromete hasta parte del cile, ¿no? De la capa muscular, sin llegar a la serosa. Pero en algunos otros cuadros clínicos de amebiasis que hemos visto, puede llegar, por ejemplo, la perforante puede llegar inclusive a comprometer serosa. Entonces, acá en el fondo de la zona ulcerada, vamos a identificar y tipificar al agente patógeno que en este caso sería la ameba intestinal en sí, ¿no? Entonces, desde un punto de vista macroscópico y microscópico, sí tiene características que nos permiten a nosotros hacer una tipificación de la enfermedad, de la infección intestinal asociada a amebiasis, ¿no? Entonces, estas son las características. Bueno, esta es la forma quística de la, digamos, enfermedad histolítica, ¿no? Básicamente, ¿no? La forma quística con una bicapa restringente, ¿no? Algunos hasta acá con 3 núcleos, 4, son quistes maduros, ¿no? Básicamente, estas son las formas quísticas, ¿no? 3 núcleos, ¿sí? En la forma trofozoítica, ¿no? Ya tiene otra, digamos, otra forma, ¿no? Con eritrocitos fagocitan, ¿no? ¿Procedentes de dónde? Procedentes de la lisis de los vasos sanguíneos y de que, digamos, prácticamente estos hematíes trazados tienden un poco a llegar a las heces y es ahí donde podemos ubicarlo, ¿no? Y el trofocito procedente de las heces teñido con tricrómica en sí, ¿no? Entonces, bien, se puede identificar plenamente microscópicamente con algunas coloraciones en sí, ¿no? En el caso de otro tipo de agente patógeno que produce, pues, protozoario, lógicamente, que produce enfermedades intestinales, es el Balantidium coli. El Balantidium coli, bueno, pues, básicamente también tiene, el cuadro clínico es muy similar, ¿no? A las infecciones intestinales que hemos señalado, pero ya desde un punto de vista de la identificación del agente patógeno, se diferencia de la ameba, por ejemplo, porque el trofozoito tiene una forma ovalada y su diámetro es de 50 a 200 micras, un poco más grande que la ameba. ¿Qué es lo que la caracteriza? Porque este trofozoito, que es ovalado, presenta una serie de gran cantidad de cilios, ¿no? Que rodean a todo el trofozoito y que le permite fundamentalmente estos cilios movilizarse, y cuando llega al área de, digamos, a la pared intestinal, se adhiere fuertemente y comienza un poco el proceso de degradación para poder hacer daño a la mucosa y poder producir la infectividad. Tiene 2 polos y 2 núcleos en sí. Desde un punto de vista morfológico es diferente al trofozoito de la ameba propiamente dicho. En el caso del quiste, la forma quística, ¿no? También es un poco mayor que de la ameba, ¿no? El quiste tiene una forma redondeada, tiene un diámetro de 40-60 y tiene una doble membrana en sí. Y lo que fundamentalmente resalta es un macronúcleo en sí. Entonces, lo que no tiene el quiste de la ameba, ¿no? La ameba, ¿se acuerdan? Decían que la forma inmadura no tenía núcleo, la forma no tenía 4 núcleos. Entonces, de acuerdo a su morfología, hay diferencias significativas, ¿no? Entre uno y otro agente patógeno. Entonces, es importante también conocer estas características, ¿no? En el caso del trofozoito, miren, ¿no? Y en el caso del quiste, una formación de una bicapa gruesa, ¿no? Digamos, con una formación de núcleo, ¿no? Y el caso del trofozoito, pues, es una especie de elongación, una forma elongada, alargada en sí, ¿no? Desde el punto de vista fisiológico, la fisiología de la balantidiasis, del Balantidium coli, sabemos que muy parecido a la ameba, este agente patógeno ingresa a la vía digestiva por el agua o alimentos contaminados en sí, o alimentos contaminados. Entonces, es diferente, la ameba pues estaba en el suelo, nosotros teníamos contacto, pero en caso pues son alimentos contaminados o el agua contaminada, ¿no? Ahora, ¿qué es lo qué capacidad tiene que a nivel de que cuando el quiste llega al estómago, se disuelve, ¿no? Se disuelve la capa externa del quiste y eso hace de que comience a reproducirse, ¿no? Comienza su reproducción en forma de división binaria y en forma muy secuencial ya va a llegar al intestino del grueso
en forma de trofozoito, ¿no? La cual el trofozoito tiene la capacidad de infectividad mayor y producir la enfermedad propiamente dicha de la palantidiasis en sí. Igualmente, ¿no? Dentro de los factores de virulencia que tiene el Balantidium coli es la plasticidad del trofozoito, ¿no? El trofozoito, la forma trofozoita es, digamos, tiene una capacidad de moverse, de movilizarse, ¿no? Digamos, muy similar, muy característico de ella por su morfología, ¿no? Tiene cilios que provocan movimientos de rotación, ¿no? A diferencia de los cilios que presentaba, digamos, los trofozoitos de la ameba, ¿no? Y la presencia de, digamos, de la hialuronidasa hace de que la capacidad de infectividad del trofozoito y la capacidad de virulencia sea mucho mayor, ¿no? Sí. El Balantidium tiene un macronúcleo y micronúcleo, ¿no? Entonces, este es morfológicamente lo que lo diferencia de los diversos formas de agentes patógenos que hemos señalado, ¿no? Entonces tienen un poro anal y una boca en forma de vacuola. ¿Sí? Entonces, la morfología de este agente patógeno, del trofozoito del Balantidium, es un poco más completa y, digamos, más distinguible que los trofozoitos de la ameba propiamente dicho, ¿no? En relación a la epidemiología, nosotros sabemos de que la mayor fuente de infección es a la alimentación, ¿no? De alimentos, pero el cerdo es el reservorio natural, ¿no? Y también se ha podido observar que hay algunos vectores, ¿no? Que permiten que de una u otra manera se pueda, pues, desarrollar la enfermedad, ¿no? Se considera una enfermedad cosmopolita. ¿Por qué? Porque prácticamente, pues, ataca a las diversas, digamos, grandes ciudades en sí, ¿no? Bueno, el ciclo de vida, bueno, es muy similar, ¿no? La forma quística fundamentalmente se presenta o se desarrolla a nivel del intestino, ¿no? El quiste básicamente es el que infecta y es adquirido por el huésped a través de los alimentos y el agua contaminada, hemos señalado, ¿no? O sea, a través de la ingesta de alimentos y agua contaminada ingresa la forma quística, ¿no? Al aparato digestivo, y es ahí en el aparato digestivo que el trofozoito de la luz intestinal comienza todo su ciclo, digamos, de reproducción hasta llegar a la forma de trofozoito invasivo y producir la enfermedad propiamente dicha. Dentro de las manifestaciones clínicas es la balantidiasis, la balantidiasis producida por el Balantidium coli, es la evolución básicamente en muchos de los casos puede ser asintomática, ¿no? Evoluciona después de 4 o 6 días recién, ¿no? Y produciendo 15 a 20 deposiciones diarreicas diarias, ¿no? Deposiciones diarreicas diarias. Entonces, ese es otro dato importante dentro de las manifestaciones clínicas. En la fase crónica, ¿no? Podemos encontrar pacientes que presentan heces con moco pero sin sangre. Eso es otro dato que nos va a diferenciar de la giardiasis, por ejemplo, ¿no? Y en la fase aguda, ¿no? Lo que vamos a poder observar es que las deposiciones son con sangre, hay un dolor abdominal intenso, hay pujo, hay tenesmo, y el paciente presenta, digamos, signos evidentes de úlcera, básicamente, ¿no? Entonces, son datos clínicos o manifestaciones clínicas que nos permiten a nosotros poco diferenciar de otras enfermedades infecciosas intestinales. En el diagnóstico, el examen directo en fresco para ubicar al agente patógeno, o muchas veces cuando uno hace una endoscopía, ¿no? Podemos encontrar la zona ulcerada, tomar la biopsia y identificar al agente patógeno en sí, ¿no? Esta es la parte microscópica del trofocito Balantidium coli, con tinción hematoxilina y eosina, ¿no? Y bueno, este es en fresco, ¿no? Igualmente, ¿no? La morfología, vemos la capa, digamos, los cilios, ¿no? Y básicamente esas características, ¿no? El macronúcleo que tiene, un macronúcleo y un micronúcleo en sí, ¿no? Dentro del diagnóstico diferencial ya saben, ¿no? Que tenemos que hacerlo básicamente con todas las colitis, y digamos, colitis amebiásica, por bacilos o colitis ulcerativas, ¿no? Lo que sí
es fundamental que a través de estas pruebas diagnósticas nosotros podamos identificar al agente patógeno y plantearnos. Pero siempre, como diagnóstico diferencial, todos los diversos tipos de colitis en sí, ¿no? Miren acá, un poco para hacer un ejercicio clínico patológico, ¿no? Criterios diagnósticos diferenciales entre balantidiasis, colitis ulcerativa y amebiasis, ¿no? Miren, si nosotros podemos observar, en los tres hay diarrea, diarrea y diarrea. Uno. En los tres hay dolor abdominal, dolor abdominal, dolor abdominal. Acá hay vómitos, también hay vómitos y vómitos, ¿no? Náuseas, también hay náuseas, ¿no? Y aumento, digamos, de la mucosa, ¿no? También. Entonces, casi tienen todas las sintomatología y signología muy similares, ¿no? Lógicamente que acá en el valentídeo las heces son con sangre, ¿no? Pero en la colitis ulcerativa también hay heces con sangre. En fin, acá básicamente las heces no se reportan que hay heces con sangre. Pero fíjense, casi los cuadros clínicos o la sintomatología son similares, ¿no? Son similares. Por eso es que es importante, y lo reitero una vez más, es muy a la par de conocer el cuadro clínico, conocer algo de epidemiología, ¿no? Y identificar y tipificar al agente patógeno, y hay que identificarlo para poder llegar al diagnóstico final. Entonces, les presento este ejercicio de diagnóstico diferencial entre estas tres entidades, digamos, que desarrollan infecciones intestinales, para que puedan observar que es necesario identificar al agente patógeno para poder plantear un diagnóstico verdadero. En el caso de la giardiasis, que es también otro tipo de enfermedad intestinal, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nos interesa acá, ¿no? Señalar que la giardiasis es una infección causada por un protozoo, bueno, protozoo, que es flagelado, ¿sí? La denominada giardia duodenalis o la giardia lamblia, otros hablan de giardia intestinalis, y muy parecida a la balantidiasis, una forma inicial, que la infección puede ser asintomática o, en muchos de los casos, puede provocar síntomas que van desde las flatulencias hasta un síndrome de mala absorción. Entonces, se dan cuenta. Entonces, por eso es importante que también identificar agente patógeno. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Mediante la identificación del agente patógeno en las heces, recién eliminadas básicamente, y después vamos a saber por qué, ¿no? También podemos, la giardiasis, podemos hacer el diagnóstico a través de las endoscopías, y llegamos hasta la primera porción del duodeno, se toma una muestra y en las vellosidades duodenales vamos a encontrar la giardia metida ahí. Entonces, a veces por casualidad también, el paciente va con signos y síntomas pues digestivos, ¿no? Gastrointestinales, etcétera. Le dicen es una gastritis, le hacen una endoscopía, le toman biopsia gástrica y por ahí el gastroenterólogo ingresa a la primera porción del duodeno, toma una muestra de duodeno y manda patología, y nosotros vemos en duodeno y por casualidad observamos la presencia de giardia en duodeno. Entonces, todas esas molestias clínicas que presentaba el paciente, que muchas veces simulaban pues una gastritis, qué sé yo, entonces es como consecuencia de una giardiasis duodenal. Ahora, hay otra forma también, ¿no? Porque a todos no le vamos a hacer endoscopía y biopsias, ¿no? Hay, digamos, para la detección digamos, del antígeno de giardia, podemos utilizar, ¿no? O mediante pruebas moleculares para la detección del ADN del parásito en heces. Entonces, hay otros elementos diagnósticos como pruebas moleculares, cuando evidentemente pues no se identifica el agente patógeno, el paciente no mejora, etcétera, etcétera. Ya nosotros como médicos podemos, digamos, servirnos de otros elementos diagnósticos como pruebas moleculares para detectar el ADN del parásito en heces en sí, ¿no? O también para la detección del antígeno de giardia, ¿no? Entonces, ojo, también digamos, estos elementos que de una u otra manera lo tenemos en la práctica clínica, podemos hacer uso de ellos, pero no en abuso, ¿no?
sino cuando el caso lo amerite en sí, ¿no? El estado infectante es el estado quiste y su hábitat es el intestino delgado. El reservorio propiamente dicho es en el humano y muchas veces, en algunos casos se ha visto en el castor y otros animales salvajes y domésticos, ¿no? El mecanismo de transmisión es por contaminación directa, la vía de contaminación es la vía oral. Los trofozoitos de la giardia, ojo, se adhieren fuertemente cuando ingresan al intestino o a la mucosa del duodeno, básicamente, se adhieren fuertemente, ¿no? Y la porción proximal del yeyuno también es afectada y es ahí en esa zona donde se multiplican por fisión primaria, binaria básicamente, ¿no? Por fisión binaria se reproducen los trofozoitos, ¿no? Algunos trofozoitos se transforman, o digamos, algunos microorganismos se transforman en quistes, que son resistentes a las condiciones ambientales y estos quistes que son resistentes al ambiente se diseminan por la vía fecal oral. Por eso la infección por giardia es prevalentemente en todo el mundo en las áreas con mala higiene. ¿Sí? En nuestro país, pueblos jóvenes, etcétera, etcétera, donde la higiene, la falta de agua, etcétera, etcétera, están presentes. Entonces, la giardiasis es la enfermedad parasitaria intestinal más común en los Estados Unidos, por ejemplo. En nuestro país también hubo una época, hace 20 años, que la giardiasis también era digamos, una digamos, enfermedad que se desarrollaba en las zonas más pobres de nuestro país y se llegó a considerar una enfermedad, un problema de salud pública en sí. Entonces, esto es importante un poco recalcar sobre la diabetes. La distribución es mundial, ¿no? Es una enfermedad cosmopolita, ¿no? La prevalencia, lo que señalaba, ¿no? Mayor en climas cálidos y templados, el grupo de riesgo casi siempre es en preescolares, ¿no? En preescolares, en lactantes y en inmunodeprimidos, ¿no? O sea, esta es la población de riesgo en sí que desarrollan el cuadro de giardiasis, ¿no? Y también los factores de riesgo, lo que hemos señalado básicamente, ¿no? Esta es, digamos, morfológicamente hablando, la forma de la giardia del trofozoito, ¿no? Tiene una forma media piriforme, ¿no? Que es simétrico, ¿no? Que mide más o menos entre 12 a 20 micras de largo, ¿no? Y tiene básicamente dos núcleos, ¿no? Es la característica de la giardia, tiene como dos núcleos y cuatro pares de flagelos en sí, con un disco suctor, que le dice, ese disco suctor le permite adherirse a la mucosa, ¿no? Duodenal y fijarse en ella, ¿no? Produciendo, digamos, infectividad y daño en la mucosa en sí, ¿no? En la forma quística, a diferencia, es una forma media oval, ¿no? que mide de 9 a 12 micras, tiene una pared quística, tiene de 2 a 4 núcleos y restos o simulaciones de flagelos tiene en sí, ¿no? Esa es la forma quística, que es diferente a la forma trofozoítica en sí. Entonces, morfológicamente son, digamos, diferentes entre una y la otra, ¿no? La giardiasis también la giardia básicamente como lo ven acá, es un microorganismo piriforme, ¿no? Con dos núcleos y casi siempre se distinguen por ser Paz positivos en sí, ¿no? Causa el síndrome de mala absorción en niños y en adultos inmunosuprimidos también causa un síndrome de mala absorción, ¿no? Microscópicamente vamos a ver que a veces se asocia a la hiperplasia linfoide aguda. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que observar básicamente. El ciclo biológico, bueno, esto ya básicamente lo conocen, lo hemos visto, es ingestión del quiste, hay un desesquistamiento en el duodeno, o sea, pierde la capa, ¿no? Los trofocitos en el duodeno y ayuno, pues se adhiere, la adhesión de los quistes a la mucosa es importante porque es por esa adhesión que se produce la fisión binaria longitudinal y causando daño en la mucosa y el enquistamiento del agente patógeno en la mucosa propiamente dicha, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Esto lo permite que cuando el paciente evacúa, salen con las heces del huésped infectado y esto también puede producir, digamos,
cierta capacidad de infectividad en el medio ambiente, ¿no? Sí, pero la ingestión del quiste por parte del huésped muchas veces tiende un poco a correlacionarse con las susceptibilidades del mismo. ¿Sí? Bueno, este es el ciclo biológico, que ya lo hemos señalado básicamente, un poco para no redundar. Las zonas de daño o adherencia es el duodeno y yeyuno, más el duodeno que el yeyuno, y en el duodeno la primera porción, ¿no? Al momento ya señalamos, de adherirse a la forma quística, ¿no? Lo que hace es producir, desde un punto de vista microscópico, inflamación y necrosis en la zona afectada, ¿no? Hay digamos, un proceso de inflamación, ¿no? Y necrosis, hay un recambio de células superficiales, básicamente quedando en la superficie de las células inmaduras el agente patógeno, ¿no? Hay el síndrome de mala absorción que producen, ojo, paciente con síndrome de mala absorción, y que es joven o es niño, la primera posibilidad es de una infección intestinal asociada a giardiasis. Y si es que se complementa con diarrea, también es un signo indirecto que nos permite a nosotros tener como posibilidad diagnóstica de una infección intestinal por giardiasis. Desde el punto de vista clínico, pues la clásica, ¿no? Tienen síntomas y signos un poco inespecíficos asociados a problemas de infecciones intestinales, como por ejemplo dolor abdominal, ¿no? Es constante, es leve pero inconstante, ¿no? Anorexia, el paciente no desea comer, ¿no? Presenta diarreas, ¿no? O a veces pues esteatorrea, o sea, las deposiciones con grasa, ¿no? O lo que es digamos, la presencia de restos alimentarios, y eso es importante. Cuando ustedes tengan frente a un paciente, le digan cómo es su deposición, ¿no? O sea, tiene que describirla. No, no me he dado cuenta. Bueno, entonces ellos tienen que un poco a la mamá, si es un niño, decirle, bueno, observe bien, ¿no? Cómo son sus deposiciones, si son medias grasosas o tiene restos alimentarios, ¿no? Entonces, ese es un signo clásico de un paciente con giardiasis en sí, ¿no? En el diagnóstico, bueno, ya el coprocultivo para observar, identificar el parásito, ¿no? Las pruebas de ELISA también, hay antígenos, el PCR también, pero es de alto costo en sí, ¿no? Entonces, pero son, digamos, pruebas diagnósticas que podemos hacer uso, pero cuando ya, pues, el diagnóstico es un poco más complejo en sí, ¿no? Bueno, medidas preventivas, ya no voy a entrar a detallar eso. Bueno, saben pues si es que es un problema de salud pública, ¿no? El paciente pues, tiene que, nosotros tenemos que educarlo, ¿no? A través de la atención primaria de la salud, ¿no? Las aguas, ¿no? Si en su casa no tienen agua, tienen que hervir el agua, ¿no? El tema es que a veces no tienen ni luz o no tienen ni siquiera querosene para hervir el agua, pero bueno, son medidas preventivas que nos permiten a nosotros disminuir la capacidad de infectividad y el desarrollo de las infecciones intestinales por giardia en sí, ¿no? Bien, hasta ahí básicamente pues tres principales enfermedades infecciosas intestinales producidas por los principales agentes patógenos protozoarios, como es la ameba, como es el Balantidium coli y como es la giardiasis. Hay otro tema que también es importante, que está dentro del grupo de las enfermedades, digamos, infecciosas, que son comunes, ¿no? Y una de ellas es la toxoplasmosis. La toxoplasmosis básicamente es una enfermedad infecciosa que también de repente ustedes ya conocen, es un poco más o menos para precisar algunos datos, que es producida por el Toxoplasma gondii, que es un protozoo dentro de los grupos intracelular, ¿no? Y que tiene una forma, digamos, de media luna, en sí, ¿no? Con una gran cantidad, una amplia distribución en el mundo, y que produce la enfermedad de la toxoplasmosis. ¿Quién la transmite? Los michis, ¿no? Los gatos, en sí, ¿no? Los felinos en muchos casos, ¿no? Los cuales son los huéspedes definitivos del parásito, y son a través de ellos que se puede, digamos, las personas que crían gatos, etcétera, etcétera, pueden infectarse y desarrollar la toxoplasmosis en sí. Bueno, esta es la clasificación del toxoplasma. No voy a entrar en eso, pero los géneros Sarcocistis y Toxoplasma son los comunes más frecuentes,
y el toxoplasma es el género en la cual pues lo vemos con mayor frecuencia cuando los pacientes desarrollan la toxoplasmosis en sí. El ciclo de vida, ¿no?, se produce básicamente debido a que los gatos, ¿no?, y otros felinos son los huéspedes definitivos, ¿no?, que almacenan, digamos, que aceptan al parásito. Estos también pueden infectar al humano y a otros animales, ¿no? Por eso es que el Toxoplasma gondii presenta dos ciclos de vida, ¿no?, dos ciclos de vida reproductiva en sí, ¿no? El ciclo en el gato, propiamente dicho, ¿no?, y en la persona en sí. ¿Cómo se presenta? En el ciclo, digamos, los gatos pueden adquirir la infección cuando ingieren los parásitos presentes en otros animales, como el ratón, por ejemplo, ¿no? Los gatos comen un ratón infectado por toxoplasma y internamente empiezan a desarrollar y adquieren la infección por eso. En el caso de, digamos, ya desde un punto de vista microscópico, dentro de las células epiteliales, estos parásitos pueden multiplicarse en forma sexual, ¿no? ¿Formando qué? Formando las esquizogonias en sí. Estas esquizogonias van a dar origen al parásito masculino, ¿no?, que a través de un macromegagameto o parásito femenino se produce el otro ciclo, ¿no?, el otro ciclo de reproducción de sí. El microgameto es flagelado con cierta capacidad para desplazarse y fecundar al macrogameto en sí. Entonces, esa capacidad efectiva y de efectividad del microgameto se la da la presencia del flagelo, ¿no? Y como resultado de la fecundación se produce el cigote. ¿Sí? Entonces, fíjense que en el toxoplasma hay dos formas de ciclo que se reproducen, ¿no? A través dentro de las células epiteliales y a través que el mismo, digamos, el gato, que es el huésped definitivo, es el que de una u otra manera puede también contagiarse, contaminarse, ¿no? ¿Cómo se produce el ciclo en el hombre y en otros animales, ¿no? El hombre actúa como huésped intermediario, ¿no? ¿A través de qué? Se infecta a través de la ingestión de los oquistes. Y estos oquistes a los 30 minutos liberan los esporozoitos. ¿Sí? Y estos esporozoitos lo que van a hacer es, dentro de las células epiteliales, reproducirse, como hemos señalado en sí. A su vez, estas ingresan a las células por fagocitosis o las invaden propiamente dicho, y dentro de la célula, cuando ya se forma una vacuola, donde ellos habitan, ¿no? Se transforman en taquizoitos de reproducción asexual rápida y comienza el ciclo de proliferativo dentro de la célula en la vacuola en sí. ¿Esto qué va a originar? Va a originar que al aumentar el número de, digamos, taquizoitos, o sea, de los parásitos, estos van a destruir la célula liberándose para invadir nuevas células, digamos, nuevas células en sí, ¿no? ¿A través de qué? A través de, digamos, la reproducción de los parásitos en sí. Finalmente es cuando el huésped desarrolla la inmunidad propiamente dicha, el parásito se forma en los tejidos las formas de quistes tisulares, donde se transforman en bradizoitos de reproducción asexual lenta y comienza el ciclo quístico produciendo la enfermedad propiamente dicha. ¿Sí? Entonces, es interesante el ciclo digamos, del toxoplasma, como a través del huésped definitivo, que es el gato mismo se puede contaminar, pero en el hombre, en el ser humano, es a través de la infectividad de las células epiteliales, en las cuales, pues, de una u otra manera, pues, se va a producir todo el proceso, todo este ciclo que hemos señalado, asexual, y dando origen, pues, digamos, a la formación del agente patógeno que va a producir la enfermedad en sí. Bueno, este es morfológicamente para hacer la diferencia entre la forma quística y del bradizoito, ¿no? La forma quística es más compacta, es más densa en sí, ¿no? A diferencia del bradizoito, que es un poco más, digamos, diluido, es más inespecífico en sí, ¿no? Los taquizoitos, miren acá,
como hemos señalado, llega un momento donde los taquizoiditos comienzan a reproducirse, a producir el ciclo, se rompen y van a infectar a otro tipo de células en sí, ¿no? Dentro de la patogenia de la toxoplasmosis hay dos etapas, ¿no? La etapa aguda, que está relacionada básicamente a la etapa de la proliferación del ciclo del parásito, y la etapa crónica, que está relacionada al, con la etapa quística del ciclo del parásito en sí. Entonces, hay dos etapas importantísimas que se consideran en el desarrollo y proliferación del, del toxoplasma en sí. En la etapa aguda, ¿qué es lo que sucede? El parásito, como hemos dicho, penetra la pared intestinal, a través de la vía hematógeno-linfática se disemina a otros tejidos, puede ser a más de un tejido, y al momento de diseminarse y llegar a las células de determinado tejido, se producen intracelularmente los taquizoitos, lo que hemos visto, ¿no? Hasta el punto de la célula infectada, lisarla, romper la célula, ¿no? Y liberar su contenido para que éstas pues, puedan pues, infectar otras células y seguir produciendo el ciclo de, del taquizoide. Pasa de célula en célula a través de los macrófagos. Los macrófagos son los elementos que lo fagocitan y lo transportan, digamos, al parásito a otros lugares en sí, ¿no? En la fase crónica, lo que podemos observar es que después de 1 o 2 semanas el paciente desarrolla la inmunidad, ¿no?, a este agente patógeno y comienza la proliferación del parásito a disminuir en sí. Aparecen los parasitoides enquistados en los tejidos que se reproducen lentamente y finalmente pues se ubican pueden ubicarse en determinados órganos o tejidos, como por ejemplo el cerebro, la retina, el miocardio, vasos linfáticos, inclusive en las pacientes gestantes, en la placenta se puede ubicar produciendo la enfermedad, ¿no? Ahora, cuando se rompen estos quistes, producen la reacción de hipersensibilidad, ¿no? Principalmente la hipersensibilidad tipo 1 y 2 en sí, que afecta a determinados órganos por los que tiene cierta afinidad este tipo de quistes en sí, ¿no? Las manifestaciones clínicas, generalmente en la toxoplasmosis, al inicio de la enfermedad, el 80% son asintomáticas, son síntomas inespecíficos, ¿no? Pero el 80% de pacientes no presentan sintomatología. Pero pasado ya, determinados días, cuando ya empieza a desarrollarse la fase aguda, ¿no?, el paciente comienza a desarrollar sensación febril, o sea, fiebre alta, 39, 40 de fiebre, dolor, cefalea intensa, escalofríos, ¿no? Estos escalofríos se producen por la ruptura de las células epiteliales, ruptura de vasos sanguíneos, ruptura y extravasación de hematíes, ¿no? Paciente con sudoración, con astenia, con anorexia, ¿no? Dolor faríngeo, ese es un dato importante en toxoplasmosis, dolor faríngeo, tos y expectoración. Pero en los casos severos, en los casos severos, hay trastornos gastrointestinales, como dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. Fíjense, la toxoplasmosis también puede simular, ¿no?, una infección intestinal por este tipo de protozoos, pero acá entra ya de nuevo la epidemiología, ¿no? La epidemiología es importante manejarla para poder llegar a los diagnósticos, ¿no? Hay una fase en la cual el toxoplasma infiltra o invade los ganglios o el sistema linfático en sí. Y es por eso que el estado de febril, ¿no?, los ganglios aumentan de tamaño, ¿no?, de consistencia, son ganglios dolorosos a la palpación, ¿no? Principalmente los ganglios se desarrollan en las zonas cervicales. ¿Por qué? Porque son la afectación básicamente es en la faringe, ¿no?, en parte del aparato respiratorio de las vías respiratorias superiores. Por eso es que los ganglios cervicales son los que en una primera etapa inicialmente son afectados, ¿no? Esto de la toxoplasmosis ganglionar es la forma más común que se da en sí, ¿no? Por eso es que tener, siempre claro
toda la sintomatología y signología que presentan los casos, los pacientes en fase aguda y cuando esta fase aguda se torna severa en sí propiamente. En el embarazo, cuando se infecta durante el embarazo, digamos, hay una invasión de todos los órganos, incluyendo la placenta. La infección de la madre es por lo general asintomática, ¿no? Pero muchas veces se manifiesta con signos y síntomas generales, fiebre, cefalea y mialgia. ¿Sí? Pero por eso es que se recomienda, ¿no?, que las personas que crían gatos en sí, al momento de gestar, pues tienen que tener bastante cuidado en eso, ¿no?, porque son proclives un poco a desarrollar de repente este tipo de enfermedad que en ellas es asintomático, pero puede causar cierta afectividad, cierta, digamos, alteración en el neonato, digamos, en el feto, en sí, propiamente dicho. Entonces tenemos que tener cuidado. En el caso de la toxoplasmosis congénita, hay tres tipos, ¿no? La infección generalizada, que ocurre básicamente al final del tercer trimestre de gestación, y los recién nacidos prematuros, o sea, y esto origina que los recién nacidos sean prematuros o de bajo peso, y presentan fiebre, ¿no?, hepatoesplenomegalia, ictericia, ¿no? Y en algunos casos estos recién nacidos, digamos, prematuros, presentan miocarditis y neumonía, ¿no? Rara vez existe compromiso neurológico, pero la mortalidad del 12% se da con frecuencia siempre y cuando no se hace el diagnóstico certero y se da el tratamiento adecuado. ¿Sí? Por eso es que hay que tener en consideración esto, ¿no? Que la infección en una gestante ocurre en el tercer trimestre y a ella aparentemente se torna asintomática, pero en el recién nacido presenta, él es el que hace la enfermedad propiamente dicha. En el caso de la encefalitis aguda, cuando ya la infección ocurre alrededor de la mitad del embarazo, es en este momento que de nacimiento presenta síntomas de encefalitis, ¿no? O sea, pues, pero esta encefalitis, en los casos benignos, el recién nacido nace con un peso aparentemente normal, con algunas manifestaciones, ¿no?, digamos, inespecíficas, tiende un poco a tener dificultad para ingerir digamos, la lactancia, y en muchos de los casos convulsionan los recién nacidos. Entonces, el signo de convulsión nos podría estar indicando, si es que hay el antecedente epidemiológico de la madre, etcétera, etcétera, que este recién nacido es portador de probablemente una encefalitis aguda. En los casos graves, produce hidrocefalia, retardo psicomotor y toda una serie de sintomatología de sistema nervioso superior en sí, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? En el licocefalorraquídeo, nosotros se hace un aspirado de licocefalorraquídeo, una punción, y vamos a encontrar ciertos elementos diagnósticos que nos permiten un poco inferir que digamos, ese licocefalorraquídeo es de un recién nacido que está desarrollando una encefalitis de tipo aguda. Las secuelas son irreversibles. Cuando la infección ocurre al principio del embarazo, ¿no?, y posteriormente también se reporta que estas secuelas casi en el 90 y tantos % son irreversibles, ¿no? Y las manifestaciones tardías como la epilepsia, retardo del crecimiento, la presencia de calcificaciones cerebrales, ¿no?, la macro o microcefalia, son secuelas que de una u otra manera se presentan en este tipo de recién nacidos como consecuencia de la infección de la madre de toxoplasmosis que ha transcurrido a través de la placenta, y el afectado ha sido el recién nacido, ¿no? Bueno, en pacientes con inmunocomprometidos, bueno, es evidente, ¿no? Es evidente que el toxoplasma, pues, produce una infección primaria severa y una infección crónica, ¿no?, que tiene como complicaciones, pues, la afectación del sistema nervioso central, produciendo pérdida de la sensibilidad, parálisis de diversos nervios, hemiparesia, convulsiones, ¿no?, ataxia y toda una variedad de, digamos, signos y síntomas del sistema nervioso central, ¿no? E inclusive cuando ataca a otros órganos extracerebrales, como por ejemplo el globo ocular, los pulmones, ¿no?, el páncreas, el hígado, el corazón,
produce ciertas, digamos, manifestaciones clínicas específicas de cada órgano afectado, pero inespecíficas en términos generales, ¿no? Entonces, por eso es importante todos los datos epidemiológicos que tenemos que manejar para poder llegar al diagnóstico en sí, ¿no? El diagnóstico en la toxoplasmosis sí es importante realizar pruebas serológicas, ¿no? ¿Para qué? Para detectar anticuerpos de inmunoglobulina M, ¿no? Que es la primera, que es positivo en la primera semana de infección, y la G, que se da positivo después de 2 semanas. Entonces, ese es digamos, la lectura del estudio serológico que se hace al momento de usar anticuerpos IgM y IgG en un paciente que sospechamos de toxoplasmosis en sí, ¿no? Hay otras pruebas de ELISA, el PCR, aglucinación directa, que utilizamos para poder hacer el diagnóstico en sí. La prevención, bueno, ya saben, quienes crían gatos, etcétera, etcétera, hay que tener bastante higiene personal y familiar, saneamiento ambiental y cuidados de los gatos domésticos, dándole una buena alimentación, las heces de los gatos, eliminarlas con determinadas condiciones sanitarias, ¿no? Y llevarlo a su gato pues, siempre al veterinario. ¿Sí? Finalmente, la neumocistosis en sí. La neumocistosis es una infección causada por un microorganismo patógeno que el neumocitis, antes era el neumocitis carinis, el cual de manera principal o principalmente afecta a los pulmones, ¿no? Y produce que un cuadro de neumonía aguda o a veces crónica, denominada por lo general un proceso, una neumonía por neumocitis carinis. Presenta casi exclusivamente, se da generalmente en personas con un sistema inmunológico bajo, ¿no? Específicamente los pacientes con SIDA, ¿no? Hay 2 especies, ¿no? El Girobacil y el Frenkel, que son, pero el género propiamente dicho es el género de Neumocistis, es el más común, más común. ¿Cómo se presenta? Se presenta en 3 fases, ¿no? De desarrollo: trofozoítica, quiste y porocisto. Digamos, la neumocistosis, a diferencia de los otros que hemos digamos, estudiado, tiene 3 formas de presentación: la forma trofocítica, quística y el esporocisto en sí. Cada una de ellas con ciertas dimensiones: el trofozoito de 1.5 a 5 micras de diámetro, el quiste mide 5 nanomicras, y el esporocisto de 4 a 5 nanomicras, ¿no? El trofozoito es ameboide, el quiste es esférico y el esporocisto es redondo en sí, ¿no? Entonces, la morfología es diferente. Solamente el trofozoito tiene un núcleo, a diferencia del quiste que tiene una pared gruesa, y los esporocitos más tarde dan lugar a los quistes en sí, ¿no? El trofocito tiene gránulos y el quiste tiene corpúsculos en sí. Entonces, morfológicamente son bien, digamos, diferentes y se pueden identificar, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en pacientes con VIH positivo? Fiebre en el 70, 80 o 100% de los pacientes, tos seca, disnea progresiva, son los 3 signos y síntomas más comunes, más frecuentes que se desarrollan o se dan en un paciente con, digamos, neumocistosis, ¿no? Puede presentar otros, sí: fatiga, mialgias, dolor torácico, pérdida de peso, manifestaciones extrapulmonares cuando, digamos, el agente patógeno afecta a otros órganos en sí, ¿no? El ciclo de vida probable del agente patógeno es algo muy similar a los demás: es por inhalación directa, ¿no? De la forma quística, los pacientes con inmunosupresión. Básicamente producen, digamos, se da una reproducción sexual iniciándose a través de los trofozoitos, ¿no? Llegando a ser prequistes, los quistes tempranos, quistes tardíos, la maduración del mismo, y como quiste maduro, este quiste maduro se reproduce, se lisa, se rompe la pared del quiste y libera a los esporocitos, que son los que de una u otra manera desarrollan la enfermedad propiamente dicha en sí, ¿no? El diagnóstico básicamente es microbiológico. Hay que realizar el estudio de material biológico. La biopsia pulmonar en muchos de los casos nos ayuda
pero lo que más, digamos, nos ayuda es el aspirado o lavado bronquiolo-alveolar, ¿no? Entonces, esto es importante porque los neumólogos generalmente hacen aspirado y aspirado bronquial, hacen un extendido, y a través de la coloración de PAS o a la coloración de Papa Nicolau o HE, nosotros podemos identificar en ese aspirado bronquial o bronquiolo-alveolar la presencia de los quistes propiamente dicho en sí, ¿no? Hay otras formas con el esputo inducido o lavado oral, que con coloraciones Gienza, ¿no? Y hematoxina nosotros también podemos identificar en sí, ¿no? Las formas intraquísticas y trofozoíticas del, digamos, de la neumocistosis en sí. Bueno, hasta ahí, bueno, es lo que quería comentarles a ustedes en relación a lo que es enfermedades por protozoarios, las principales infecciones intestinales y algunas otras enfermedades infecciosas que dañan o que son causadas, digamos, al ser humano por los protozoarios en sí. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, algo que hayan leído. Doctor, Delegada. disculpe. ¿Sí? Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Disculpe, doctor. Tengo una duda con respecto a las úlceras intestinales por amebiosis y las úlceras gástricas. Entendí que la diferencia entre ellas es la cantidad de úlceras en el respecto de la amebiosis, múltiple la cantidad, y también el tamaño. Histológicamente, ambas son iguales, o sea, la penetración de esta úlcera es igual a la úlcera gástrica. No, no. O sea, las úlceras gástricas, propiamente dicho, tienen, digamos, si bien es cierto, va a depender mucho del agente patógeno. En el caso, por ejemplo, de las amebiasis, ¿no? La amebiasis, como hemos señalado, causan úlceras sangrantes, ¿no? Con un aspecto muy característico en forma de cuello de botella, ¿no? Esas son las úlceras que produce la ameba, a diferencia de las úlceras gástricas comunes y corrientes, que son producidas por otro agente patógeno, que sí son dañan la mucosa, la submucosa, pero la forma de una úlcera común y corriente de otro agente patógeno, a diferencia de la ameba, es una úlcera de bordes bien inespecíficos, irregulares, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora, lo común, lo que es frecuente cuando uno está frente a una úlcera en forma de cuello de botella, es de que cuando uno hace el corte histológico, ¿no? En forma adecuada, ¿no? Tratando de que, digamos, de que el corte sea, pues, con todas las capas, que haga la mucosa, submucosa, mucosa y sedosa, lo que vamos a observar en el fondo de la úlcera, en el caso de la digamos, amebiasis, es la presencia de gran cantidad de fibrina. Claro, las otras úlceras gástricas sí hay fibrina, pero lo que contiene en esa úlcera es la presencia de los trofozoitos de la ameba en sí. Y junto a eso, alrededor de los trofozoitos de la ameba, vamos a encontrar gran cantidad de eosinófilos. Y eso es lo que nos va a diferenciar de las demás úlceras. La presencia de gran cantidad de eosinófilos en el tejido de granulación de la amebiasis es lo que es un criterio patoneumónico de lo que caracteriza a la úlcera por ameba en sí, ¿no? La gran cantidad de eosinófilos. A diferencia de las demás úlceras que pueden presentar eosinófilos, pero yo diría del 100% de las células inflamatorias que tienen una úlcera común y corriente, vamos a encontrar eosinófilos un 10-20%. Pero del 100% de una úlcera por ameba, que es una úlcera sangrante, vamos a encontrar casi siempre, de ese 100%, vamos a encontrar un 60, entre 50 y 60% de eosinófilos. Entonces, ese es microscópicamente uno de los criterios primarios, ¿no? Que nos permiten a nosotros decir, sí, esta es una úlcera, ¿no? Intestinal producida por ameba. Lógicamente son criterios microscópicos, pero reitero una vez más, para poder decir, esta es una úlcera por ameba, tengo que ver a la ameba, ¿no? O esto es una úlcera por Balantidium, tengo que ver al Balantidium, ¿no? Entonces, eso es lo importante en sí, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo? Bien, muchachos, si es que no hay ninguna Doctor, pregunta, sí.
¿Cuándo Sí, la toxoplasmosis causa parálisis facial? la toxoplasmosis Sí. causa parálisis facial cuando ataca fundamentalmente, lo que hemos señalado, ataca digamos, al sistema nervioso central en sí. Ese es uno, pero en forma indirecta ataca, como hemos dicho, también a los nervios periféricos en sí. Entonces, cuando hay, digamos, el toxoplasma ataca al sistema nervioso central, lo que va a producir es parálisis de nervios y por lo tanto hemiparesia de la zona afectada, ¿no? O pérdida de la sensibilidad en sí, ¿no? Entonces, eso es cuando la toxoplasmosis ataca a un paciente con inmunosupresión en sí, ¿no? Pero generalmente sí, el toxoplasma tiene cierta predilección por el sistema nervioso central, ¿no? Tiene esa predilección, ¿no? Y es por eso que causa, pues, la toxoplasmosis, si bien es cierto, no causa daño específico a la paciente, a la portadora, en este caso cuando es gestante, pero sí digamos, al feto, ¿no? O mejor dicho, al feto, ¿no? ¿no? Produce, ¿no? O sea, no ataca a la madre, pero sí ataca al feto. Y lo ataca, pero de diversas formas, ¿no? A diversos órganos, ¿no? Entonces, por eso es que produce, pues, parálisis o, digamos, de los nervios faciales, produciendo, pues, todo un cuadro de afasia, etcétera, etcétera, en los recién nacidos. ¿Alguna otra pregunta? Bien, muchachos, entonces si es que no hay ninguna otra pregunta, espero que les haya servido. Ustedes saben que son temas muy, muy, muy largos, muy extensos. La idea es darles algunos conceptos básicos, tratar de reordenarlos, no confundirlos, para que ustedes puedan ir leyendo, leer